Buenos días, iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Están contentos? Amén, gloria a Dios. Qué bueno que podemos reunirnos el primer día de la semana para celebrar que Jesucristo está vivo. Es una fiesta de celebración, ¿verdad? Cristo está vivo y viene pronto, viene por su iglesia. Bien, saludos a todos los hermanos. Me gustaría también saludar a aquellos que nos visitan por primera vez. ¿Hay algún visitante, algún amigo que nos visita? Muy bien, Dios les bendiga. Un aplauso para ustedes. Bienvenida. Somos una gran familia en la fe que amamos a Dios y a las personas. Mi nombre es Hernán y soy el pastor de esta hermosa iglesia. De verdad que ustedes se ven hermosos desde acá, hermano. Gloria a Dios que el Señor ha embellecido nuestros rostros, ¿verdad? Con su gracia. Y bueno, también le damos un saludo a la gente que está en casa, seguramente algunos enfermos, hay unos hermanos en reposo también. Y le damos saludo a través de la transmisión de YouTube. ¿Cuántos fueron probados en esta semana? Todos. Muy bien, una gran oportunidad para desarrollar el amor, ¿verdad? Mostrar el amor. Sobre todo con aquellos que quizás te critican, te hieren, quizás te quitaron el paso, quizás fue la familia, los hijos, los jefes, los compañeros de trabajo, pero seguramente estuvimos probados, algunos quizás enfermos, padeciendo. Pero creo que es una oportunidad de desarrollar el amor. ¿Cuántos amaron en esta semana? De manera sufrida, bondadosa, benigna. Amén. Estamos en una serie llamada El amor es, y vamos a ver el intro de la serie. Dios nos amó primero y por eso tenemos la capacidad de amar a las personas. ¿Es fácil amar a las personas? No, ¿verdad? Mire el que está a su lado y dígale, te amo en Cristo. Pero dígaselo sonriendo porque usted dice, te amo en Cristo. Enojado, no. Dígaselo con una sonrisa, ¿verdad? Vamos a hacer un breve repaso, voy rápido, esto está grabado en YouTube, esta es nuestra tercera parte. Y hemos dicho que el amor es divino. Esa fue la primera parte. El amor es sufrido, soporta, aguanta. El amor es benigno, es bueno, es bondadoso, pero esa bondad se mueve, actúa, no solamente es una cualidad. Y el amor no tiene envidia. La envidia es terrible porque queremos ver a las personas por debajo de nosotros. No es celoso, dice algunas versiones. Esa fue la primera parte. En la segunda parte vimos el amor supremo, hablando del amor de Dios, el amor ágape. La Biblia describe 4 tipos de amores. El amor de Dios hacia nosotros, el amor entre hermanos en Cristo, el amor entre familiares, pero también el amor entre esposos. Ese tipo de amor Dios lo ha dado. Pero el amor supremo no es fanfarrón. ¿Y me pueden recordar qué es una persona fanfarrona? ¿Cómo? Algunos dicen hechones, que es un término coloquial. Altiva, una persona jactanciosa, vanidosa, que necesita atención. En otras palabras, hace bulla. ¿Hace bulla para qué? Para que sea el centro de atención. Eso es ser fanfarrón. ¿Han conocido personas fanfarronas? Sí. Pero usted nunca ha sido fanfarrón, ¿verdad que no? Nunca. No se envanece y esto es que no se infla. El fanfarrón necesita hacer bulla para que la gente lo vea a él.
El que se envanece es un orgullo interno. Es cuando se infla o se hincha. Es una actitud interna de superioridad. No lo dice, pero lo piensa. Y el otro, eso no hace nada indebido, no es indecente, no es descortés o grosero. El amor es cortés, decente. Muy bien, vamos a 1 Corintios capítulo 13, por favor. Y este maravilloso capítulo es como un poema, como una canción de amor que describe el amor de Dios. En el capítulo 12 y en el 14, Pablo corrige a la iglesia en cuanto al uso de los dones. La iglesia de Corintio tenía todos los dones. Era una iglesia extraordinaria porque tenía todos los dones. Y ellos hacían uso de los dones para que los guiaran a ellos, mas no para servir al hermano, no para edificar a los hermanos. Y habían hermanos en la iglesia de Corintios que supuestamente hablaban en lenguas. Entonces inventaban las lenguas. Y el apóstol Pablo decía, le voy a mostrar un camino mejor, un camino de éxito. Y en medio de esos dos capítulos, Dios lo inspira y escribe el capítulo 13. Y él dice, si yo pudiera aún dar mi vida y dar todo lo que tengo, pero no tengo amor, ¿qué decía él? Nada soy. Necesitamos el amor, ¿cierto? Necesitamos. Es más, deseamos ser amados. ¿A cuánto les gusta ser amados? A todos nos encanta ser amados, que nos amen, que nos muestren cariño, que nos sirvan, que nos regaloneen. Pero hacerlo requiere ¿qué? Esfuerzo, sacrificio. Y hoy vamos a hablar de esas próximas tres, pero vamos a leer. Dice en el versículo 4, el amor es sufrido, aguanta, es benigno, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso o fanfarrón. No se envanece, no se infla. Versículo 5, no hace nada indebido, descortés o grosero. No busca lo suyo. Y ahí vamos a hacer una pausa porque vamos a ver hoy el amor de Dios. El amor ágape. Y una de las tres que vamos a ver hoy es que el amor de Dios o el amor que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo no es egoísta, ¿cierto? Yo sé que ustedes, ninguno de los que está acá es egoísta. Hemos conocido a otras personas egoístas, ¿verdad que sí? ¿Es fácil tratar con los egoístas? No, porque todo es que de ellos, es para ellos. Y cuando dice no busca lo suyo, esta fue la definición más fácil que encontré en el griego. Yo mismo. Suyo viene del griego yo mismo, ego. Todo es para mí. Y el amor no tiene como prioridad máxima sus propios intereses, derechos o comodidad. No es yo primero. El amor es los demás primeros. Pero siendo sinceros, es fácil ceder el paso. Es fácil ver al otro superior. No es fácil. De hecho, lo he contado muchas veces, pero ya la edad de 2 años, los niños y niñas comienzan a decir, mío. Y todos de ellos, lo de ellos y lo que no es de ellos. Y para quitarle a algún niño, forma un berrinche, ¿verdad que sí? Nuestra naturaleza es egoísta. Y a medida que vamos avanzando, vamos desarrollando el egoísmo y no solamente nos quedamos ahí, sino que somos ególatras. Queremos la gloria para nosotros. Y cuando algo sale bien y lo hacemos nosotros, queremos el reconocimiento, queremos que nos digan, lo hiciste bien, eres extraordinario. Es bueno motivar, ¿verdad que sí? Es bueno que cuando nosotros hagamos algo, o cuando nuestros hijos o algún familiar hizo algo bueno, es bueno motivarlo y darles palabras de aliento. Pero cuidado, porque se puede inflar el corazón. Ahora, no depende de la persona que dice el halago, sino de la persona que recibe el halago. Si eso nos infla, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque en ese momento que nuestro corazón se quiere inflar o queremos ser egoístas, tenemos que ceder, humillarnos y darle la gloria a Dios. La mejor manera de matar el ego, el yo, es darle la gloria a Dios. Vimos toda una serie que hablaba del yo-yo y vimos que el primer
egocéntrico, fue Satanás. Y de ahí sembró de una u otra manera eso, elevar el ego humano. El amor no tiene como prioridad máxima sus propios intereses, sino que ve al otro. Quiere el interés de los otros, el beneficio de otros. En el capítulo 10, el apóstol Pablo, de 1 Corintios, en esta misma carta, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Él viene hablando de la libertad en Cristo. Y viene hablando de que todo lo podemos comer. Las carnes y cualquier tipo de proteína. ¿Por qué? Porque las carnes eran ofrecidas a los ídolos. Y él decía: cuando te pongo un plato, no preguntes de dónde viene. Es más, si vas a la carnicería, dicen algunas versiones nuevas, no preguntes a quién lo dedicaron. ¿Por qué? Porque era normal que las carnes, que los sacrificios, o sea, el animal muerto, lo dedicaran a los dioses. Entonces él decía: todo lo ha hecho Dios para comer. Y bajo ese contexto dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Ahora, versículo 24: nadie busque su propio bien, sino el bien del otro. En otras palabras, ninguno sea egoísta, sino que busque el bienestar del otro. Y él, en ese capítulo y en esa carta, él dice que buscaba el beneficio de los demás, al punto tal de que comer carne no era pecado, pero como le hacía tropezar a otros, no comía carne. ¿Para qué? Para no hacer pecar al otro. Miren el versículo 31: por tanto, ya sea que coman o beban, o que hagan otra cosa, háganlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. El remedio para matar el ego es darle la gloria a Dios. Reconocer que todo viene de Dios y que estamos vivos gracias a Dios. Versículo 32: no sean ofensivos ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Versículo 33: así como yo en todo complazco a todos, no busco mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Él se sacrificaba aún hasta la manera de comer. ¿Para qué? Para que fueran ¿qué? Salvos. El beneficio mayor era la salvación. Pero como ya hemos dicho, no es fácil negarnos a nosotros mismos y buscar el bienestar del otro. Tenemos que estar muy centrados en cuál es nuestro propósito. Y aunque estamos viviendo en esta tierra y queremos sentir y disfrutar de muchas cosas, mis hermanos, esta vida es muy corta. Esto es un pedacito de vida en comparación a lo que vamos a tener allá. Y Pablo estaba enfocado en la eternidad y en la salvación de las personas que le rodeaban. Cada una de las cosas que decía Pablo o que hacía, él era cuidadoso. ¿Por qué? Porque no quería hacer tropezar a los otros. Recordemos de dónde viene Pablo. Pablo era ¿qué? Perseguidor de la iglesia. Ahora era predicador de Cristo. Y cada movimiento, cada palabra, él buscaba el bienestar de los demás y sobre todo la salvación. En el capítulo 11, versículo 20 dice: cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Y empieza a corregir en este capítulo los abusos que hacían dentro de la iglesia y en el marco de la cena del Señor. Imagínense, aún dentro de la iglesia, los corintios eran ¿qué? Egoístas. No practicaban el sufrimiento, no, nada de las otras que hemos visto anteriormente. Los corintios eran egoístas. Y Dios no permita que el egoísmo esté entre nosotros. Porque hay cristianos egoístas. Muchos. Incluso nosotros pudiéramos ser egoístas, mis hermanos. Abramos nuestro corazón, porque Dios nos puede mostrar. A veces pecamos y no nos damos cuenta. Estamos pecando de manera inconsciente. Y el egoísmo es un pecado. Entonces Pablo dice, cuando se reúnen, la verdad no es que les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con las demás. Ya hemos comentado esto, pero se hacían compartir una reunión donde no solamente se compartía la amistad, la hermandad, el compañerismo, sino la comida. Y la gente llevaba comida. Y seguramente, como ya lo vamos a ver, algunos tenían para llevar buena comida. Y habían otros que no podían llevar nada.
Entonces se reunían todos. Y cuando llegaba la hora de comer, ¿qué hacían los corintios? Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. ¿Qué es eso? Egoísmo. ¿Eso es amor? Eso no es amor. Como resultado, ¿cuál es el resultado? Algunos se quedan con hambre, mientras otros se emborrachan. Miren los abusos que había. Había un compartir dentro de la iglesia y es como que si nosotros hagamos un compartir acá y vienen algunas familias con un pollo asado y otros traen lomo vetado y otros trajeron sopa y pilla. Un hermano por allá trajo una marraqueta, otro hermano no trajo nada y así empieza el desfile. Y cuando oran por los alimentos y dicen amén y dice buen provecho, ¿qué pasa? El que trajo el pollo asado, ¿qué hizo? Mío. Y el que trajo el lomo vetado, ¿qué hizo? Mío. Y todo el mundo agarró lo suyo. ¿Y qué agarró el que no trajo nada? Hambre. Quedó con hambre. ¿Ha pasado eso en las iglesias? Pasa. Y lamentablemente seguirá pasando. No me quiero extender, pero hay un dicho al parecer que dicen los cristianos no se emborrachan o no beben licor, pero ¿cómo comen? ¿Usted ha estado en un matrimonio cristiano? La gente se pelea por lo que hay en la comida. Ahí se irritan, sufren. Entonces, cuidado hermano, porque hasta en una comida se puede demostrar lo que está internamente. Es increíble, pero es así. Mientras estamos cantando, gloria a Dios. Cuando estamos en la palabra, amén. Pero cuando bendicen los alimentos, cada quien corra por lo suyo. Aquí no somos hermanos. En Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Viene Pablo diciendo lo mismo. La única manera de humillar el ego es darle la gloria a Dios y ver al otro, al prójimo, como más importante. Tenemos que hacer ese ejercicio. Y ese ejercicio no es solamente decirnos, el otro es más importante, amamos a Dios y a las personas. No es solamente decirlo, es hacerlo, mi hermano. Que cuando el hermano te hizo algo, ¿qué vas a hacer? Amarlo. No solamente decir, amamos a Dios a la persona, amamos a Dios a la persona. Hay que actuar. Y en este caso hay que ceder. Versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. En las iglesias hay hermanos de hermanos. Y vuelvo con el mismo ejemplo de Corintios. Mire cómo Pablo y cómo la palabra de Dios, hasta eso está registrado. Habían abusos en la comida, en la cena del Señor. Comían, se emborrachaban y después iban a la cena del Señor. ¿Usted se imagina a esos hermanos curados, borrachos? Este es el pan. Otro vino, Eso es increíble, mi hermano. ¿Usted se imagina acá que nosotros estemos emborrachados y curados participando de la cena del Señor? Horrible. ¿Todo por qué? Por el egoísmo. Por el egoísmo. Me encantó un comentario que los voy a colocar acá. Y dice así: aquí yacen los restos de un miserable que vivió para sí y no se preocupó de otra cosa que de acumular riquezas. ¿Dónde está él ahora y cómo le va? Nadie lo sabe y a nadie le importa. Eso estaba en la lápida de una persona. ¿Qué irán a poner cuando nosotros muramos? Gracias a Dios se fue. Gracias, Señor, por llevártelo. Cuando somos egoístas somos miserables, porque estamos viviendo solamente para nuestro propio interés. Vamos a hacer algunas aplicaciones, algunos ejemplos entonces. Supongamos que estás cansado o cansada y quieres ver tu serie favorita. Llegaste a casa del trabajo,
Pero tu hijo o tu cónyuge necesita ayuda con algo que para ellos es importante. ¿Qué haces? Cedes, ayudas, sueltas el control. ¿Qué piensas? A ti y a un compañero de trabajo le dan la oportunidad de elegir entre una tarea compleja y una fácil. Y te dicen a ti, elija. ¿Qué haces? Gracias, Padre, por esta bendición. ¿Agarra la compleja o la fácil? ¿Está la oportunidad de salir más temprano o más tarde? ¿Qué haces? En la iglesia hay comida, hay un ágape. Y queda el último trozo de queque. Tú y un hermano desean comer y van los dos. ¿Qué haces? Algunos dicen, yo lo agarro antes, por si acaso. Y mitad y mitad. Otros dirán, aún. Me lo como. ¿Qué haces? Tomas el trozo de queque y se lo das a tu hermano. Si tu hermano se lo come solo, ¿qué vas a decir tú? Gloria a Dios, va a decir. No podemos decir, ese sí es egoísta, porque estamos pecando, ¿verdad que sí? Me lo hubiese comido yo, por estar de bueno. Tenemos que ver al otro y ceder. Ahora, si el otro hermano peca, usted no diga nada, hermano. No diga nada, ore por el hermano. Quizás hasta tiene hambre. Yo les quiero contar una anécdota la quiero hacer corta porque no me quiero alargar. Ya le he contado otras veces. Era adolescente, no hace mucho. Y había una hermana que estaba encargada del ministerio de adolescentes. Salíamos, éramos como una pandilla cristiana de puros adolescentes que hacíamos el trabajo con títeres. Íbamos a los hospitales, cantábamos, siendo adolescentes, y ministrábamos por la misericordia de Dios a los niños con cáncer. Y nos encantaba ese trabajo. No estábamos muy conscientes de lo que estábamos haciendo, pero esa hermana nos llevaba en una camioneta, en una ranchera, a ministrar en los hospitales a los niños con cáncer. Era maravilloso, era maravilloso. Era un ministerio muy bonito, pero al mismo tiempo muy triste, porque a veces volvíamos y ya no estaban algunos. Y nosotros teníamos una motivación detrás de eso. La hermana nos decía, cuando terminemos, vamos a ir a comer. Gloria a Dios, decíamos nosotros. Y bueno, en algunas oportunidades ella iba sola con solo adolescentes y en otras iba con otros adultos. Y en esa oportunidad que les quiero contar, iba con un misionero, que era nuestro amigo también. Y fuimos a un lugar, un restaurante de comida china, donde hacen el arroz chino y pollos asados y otras cosas. Y la hermana pidió como 4 o 5 pollos enteros. Y nosotros decíamos, wow, ahora sí vamos a comer. Y pidió servicio de arroz y chop suey y otras cosas más. Y la hermana se puso a contar de las maravillas que Dios había hecho allá y cómo los niños y nosotros los adolescentes viendo. Yo veía los muslos de pollo. ¿Cuándo irán a orar? Decía yo. Y yo tenía mi servilleta acá y a punto de atacar, hermano. Todos los adolescentes estábamos así. Y la hermana comenzó a hablar y hablar, y el misionero empezó a agarrar pollo. Y agarró un pollo y agarró un muslo y y agarró otros muslos y después la pechuga y se comió un pollo, hermano. Y nosotros dijimos, Señor, ¿y qué está pasando acá? Y la hermana seguía hablando y nosotros por respeto esperando, porque decíamos, hasta que no ore, diga amén, no comemos. Y la hermana siguió hablando y él iba por el segundo pollo. Y además nos dice, páseme el arroz, y nosotros. Y de verdad, de todo corazón, yo me quiero confesar con usted, yo decía, este hermano sí tiene hambre, ¿vale? ¿Será que no tiene en su casa? Decía yo. Y nos miramos entre adolescentes y con las miradas decíamos todo. Y el otro adulto, que era líder también, ponía una cara como
de incomodidad y muchas cosas. Y bueno, para terminar el cuento, la hermana oró, comió, o medio comimos, pues lo que quedó. Y nos apartamos a orar, no, a criticar al misionero. Y él se dio cuenta. Y él nos llegó. Y cuando él llegó, sentimos vergüenza porque nos había descubierto. No era que tenía el don de discernimiento, es que nuestra actitud nos delataba. Y el adulto le dijo, hermano, le dijo su nombre. Lamentablemente hemos caído en pecado porque pensamos esto y dijimos esto. Y le dijo, ¿por qué tú comes así? Y él le dijo del corazón, de verdad, esto no es un cuento, esto es verdad. Él dijo, ustedes saben que yo soy misionero y llevo días sin comer. Y como había comida, yo comí, porque yo no sé cuándo pueda volver a comer. Hermano, una lección que yo aprendí en mi vida y nunca más volví a pensar y a criticar a una persona que come, porque yo no sé cuántos días tiene sin comer. Fue una lección para mí. Cuando la gente haga algo, no piense más. Piense más bien. Y si es posible, dele más. Ahora, si él está pecando y cae en gula, es cuestión de él. Pero puede ser que esa persona tenga hambre. Vamos con el punto número 2. No se irrita. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Irrita viene del griego enardecer, convulsión o arrebato repentino de emoción o acción, ataque de ira. ¿Ha visto personas que tienen ataques de ira? Sí, ¿verdad? El amor nos protege en contra de esos arranques de irritación, enojo, disgusto, provocados por cosas que nos dicen o nos hacen. Hay personas que le han dado ataques de ira y también desmayos, infartos, por una convulsión de ira. Quedan allí. Entonces el amor nos debería de proteger por algo que nos hacen o que nos dicen. Quiero aclarar algo, porque Dios se enojó o se enoja, pero no peca. No son arranques o convulsiones de ira. Jesús se airó, ¿cierto? Pero no pecó. Entonces el enojo o indignación justa nunca será provocada por algo que nos han hecho personalmente. Jesús fue difamado y abusado personalmente y nunca se enojó o se puso a la defensiva. Jesús se enojó cuando deshonraron la casa de su padre, la casa de oración. Entonces, clave para esto, porque hay hermanos que dicen, no, esto es ira santa, indignación justa. ¿Cómo podemos saber cuándo es indignación justa y cuándo no? Si tú te enojas por algo que enoja a Dios, está bien, pero no vayas a pecar. Porque el problema es lo que hacemos con la ira. Y cuando es algo personal, no es ira justa, no es indignación, porque es algo contra ti. Cuando bofetaron a Jesús, le dieron cachetadas, le escupieron el rostro, ¿qué hizo Jesús? No hizo nada, no abrió su boca. Y si nos pusiéramos en el lugar de Jesús y te escupen en la cara, te dan golpes, ¿qué harías? ¿Sientes ira justa? ¿Le das también una cachetada? ¿Ustedes han visto algunos reels que hacen una dramatización de la crucifixión y ponen a un Jesús cargando una cruz y la gente le da golpes? A veces el Cristo de la dramatización se baja de la cruz y les cae a golpe a todos. Imagínense a Jesús haciendo eso. Ya va, Padre, en el nombre de Jesús. Paz, paz, paz. No. Jesús no abrió su boca. Más bien otorgó el perdón. Vamos a ver algunas ilustraciones de la ira justa. Dice la palabra en Hechos 17, mientras Pablo los esperaba en Atenas. Atenas era un lugar lleno de idolatría y de un montón de cosas. Dice la palabra que esperando en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Dios le enoja la idolatría porque la gloria es de Él.
Y Pablo, cuando vio la idolatría, ¿qué también hizo? Se enardeció, pero no fue y golpeó. ¿Qué hizo? Más bien aprovechó la oportunidad, se paseó y dice que habían varios altares y había un altar que decía al Dios no conocido. Y él dice, ¿ustedes no conocen a este Dios? Pues de este Dios es el que yo estoy hablando. Predicó. Y muchos al final de su predicación, de su mensaje, se rieron y se burlaron, pero otros reconocieron a Cristo. Por lo tanto, cada vez que nosotros predicamos, ¿qué va a pasar? Va a haber gente que se va a burlar de ti. Y no podemos sentir ira. Tenemos que seguir sintiendo ¿qué? Compasión, amor. Ejemplos negativos de la ira. En Números 22 dice la palabra que Moisés iba con el pueblo, 3 millones de personas. Ya tenían décadas. Recordemos que duraron 40 años dando vueltas en el desierto. Ya tenían algunas décadas dando vueltas en el desierto. Imagínense con 3 millones de personas que se está quejando constantemente, que está criticando, y usted es el líder. Y dice la palabra en el versículo 2, dice que hubo escasez de agua dentro de la comunidad, así que toda la comunidad se amotinó contra Moisés y Aarón. ¿Has sentido sed? ¿Quiénes han sentido sed? Es terrible, ¿verdad que sí? Es preferible tener hambre que sed. Podemos aguantar 40 días sin comer, pero 7 días sin tomar agua, morimos. Entonces la gente tenía sed y dice la palabra que se amotinó, se rebeló, se juntaron contra Moisés y Aarón. Versículo 3. La gente se enojó, enardeció, se irritó contra Moisés y le dijo, ojalá el Señor nos hubiera matado junto a los otros israelitas. Entonces, ¿qué produce la ira según este versículo? Desesperación, ¿verdad? Pecados, cualquier tipo de comentario. Ellos decían, ojalá nos hubiesen ¿qué? Matado, hubiésemos muerto. Y el Señor los había sacado con mano fuerte, con 10 señales poderosas, y aún están dudando del Señor. ¿Qué hace Moisés? Mientras ellos se amotinaban y le decían un montón de cosas, es increíble porque usted puede leer los versículos, se los voy a resumir. Dice que se quejaban y decían, en este desierto no podemos sembrar, en este desierto no podemos tener ganado. Allá cuando estábamos en Egipto, teníamos uvas y teníamos granadas y teníamos mangos y teníamos piña y teníamos lechosa. ¿Ha conocido gente así? Que tiene frutilla, que tiene arándanos. Comiera yo una guayaba. ¿Qué guayaba, hermano? Olvídese de eso. Coma frutilla. No nos antojamos de las cosas que no tenemos. Así estaban los israelitas. Tenía yo granadas allá en Egipto, pero eras esclavo. Tenía uvas. ¿Ha conocido gente así? ¿No ha escuchado unas quejas así? Ay, comiera yo un mamón. Coma manzanas, hermano. Cuando usted estaba en otro lugar, ¿qué decía? Ay, Señor, una manzana verde. Aquí las tiene, pero ¿usted quiere qué? Mamón. Lechosa. De la roja, porque esa es dulcita. De esa lechosa. Coma lo que Dios le ha dado. No se queje, dele gracias a Dios. Esta gente se empezó a quejar. ¿Qué hicieron Moisés y Aarón? Se fueron a la carpa, a la presencia de Dios, se arrodillaron, la gloria de Dios se manifestó y el Señor les dijo, acércate a la roca, le vas a hablar a la roca y de la roca va a brotar agua para todo el pueblo y todo el ganado y todos los animales van a saciar su sed. Entonces Moisés tomó el bastón, como el Señor le había dicho, lo puede leer usted después, que estaba ante el Señor, tal como Él le había ordenado, porque Él le dijo, toma el bastón, háblale a la roca. Luego Moisés y Aarón reunieron a la comunidad enfrente de la roca
Y Moisés le dijo: escuchen ustedes, rebeldes, ¿es que tendremos que sacarle agua de esta roca? Preguntó. ¿Usted se imagina a Moisés y Aarón ahí con el bastón y hablándoles ahí: rebeldes ustedes? En la forma en que está preguntando, ¿a quién se está refiriendo? ¿Será que Dios va a sacar agua o que ellos van a sacar agua? Según esta pregunta parece que ellos, ¿verdad? Porque está diciendo: es que tendremos que sacarles agua de esta roca. Versículo 11. Entonces Moisés levantó su mano y con su bastón golpeó 2 veces la roca. Enseguida comenzó a salir agua en abundancia y bebieron la comunidad y sus animales. Consecuencia del arrebato y la convulsión de ira. El Señor le dijo: muy bien, salió el agua, se sació la gente. Pero tú, Moisés, ni tu hermano Aarón no podrán entrar a la tierra prometida. ¿Qué les parece? Un arrebato de ira. Y el Señor que no, no y no. Y cuando mucho les dijo: la verás de lejos. 40 años, hermano, dando vueltas, soportando a 3 millones de quejones, de rebeldes, llevarlos al frente de la tierra prometida y no entrar. Terrible, mis hermanos. Sin embargo, Moisés no se quejó. Él pedía: Señor, ya no me pidas más, le dijo. No vas a entrar. ¿Por qué? Por un ataque de ira. Cuando uno siente ira, hace cosas terribles, mi hermano. Cuando uno se deja llevar por la ira, puede hacer cosas fatales. Precaución. Proverbios 14:17 dice: el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. ¿Ha conocido personas que hacen locuras? Por un arranque de ira hay personas que matan a otros. Yo conocí una vecina. Ustedes dirán: este pastor sí tiene cuento. Yo conocí una vecina que le decía al esposo, porque se enojaba mucho y peleaban mucho los esposos, yo no sé por qué, pero se enojaban. Y cuando estaban emborrachados curados le decía: yo te voy a matar, un día de esto te voy a matar, le dijo. Y se formó una discusión, mis hermanos, le dio un arranque de ira, agarró un cuchillo y mató al esposo por un ataque de ira. Claro, yo nunca más pasé por esa acera, no, esa vecina no, porque es que la llevaron presa. De verdad, por un ataque de ira. ¿Usted ha sufrido ataques de ira? Uno dice cosas y hace cosas que después se arrepiente por un ataque de ira. El que fácilmente se ira hace locuras. Salmo 1:19 dice: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras versiones dice: el que está enojado no puede vivir como Dios manda, la NTV. El que siempre está enojado no puede vivir como Dios manda, porque Dios es ¿qué? Amor. Aplicaciones entonces. Tu cónyuge o un familiar hace algo que te molesta. ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Quieres hacer algo y tus padres te dicen no? Tú, adolescente que estás allí, joven, que aún estás bajo la autoridad de tu padre, tú quieres hacer algo. Papá, es que está en la moda. Papá, dame permiso para hacer esto. No. ¿Qué haces? Sonríes, papá lindo. No. No. Y no es no. Y a veces el no tiene explicación. ¿Pero qué piensas? ¿Qué haces? Alguien te hace un comentario crítico o sarcástico en el trabajo o en la iglesia. ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Qué haces? No respondes con la misma moneda, ni dejas que el enojo controle tu vida. Respiras y respondes con gracia. Le doy publicidad al taller o al grupo de cuidado, control de la ira. Todos sufrimos de ira, pero la ira no nos puede controlar. Vamos con el punto número 3 y con esto terminamos. Hasta ahora hemos visto: no es egoísta, no se irrita, no lleva la cuenta. Y este es importante, vamos a cerrar con broche de oro.
Puse el mismo versículo en otra versión que se apega más a la textual. Dice: no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. No toma en cuenta el mal recibido. Y no tomar en cuenta en griego es un término contable que se usa para calcular o llevar las cuentas o para anotar una entrada en un libro de contabilidad. Aquí tengo un libro de contabilidad y tiene columnas, ¿verdad? Y dentro de este libro se deben anotar ¿qué? Los asientos, las entradas, las salidas. Los libros más sencillos tienen 3 columnas. ¿Cuáles son? Debe, haber, saldo. Usted va registrando todo eso y la idea es que usted pueda, cuando tiene una duda, puede ir al libro de contabilidad y buscar el asiento para ver, para calcular, para saber. Entonces, cuando la palabra dice no toma en cuenta el mal recibido, se está refiriendo a un término contable, o sea, se registra. En otras palabras, llevas 1, 2, llevas 2. El esposo le dice a la esposa o la mamá al hijo: en la casa nos vemos. Te anoté 3. Y uno no sabe dónde lo anotan, pero lo anota. Eso no se borra. El propósito de ese asiento contable es tener una constancia permanente que puede ser consultada siempre que sea necesario. ¿Alguno llevó de los que están acá, mis contemporáneos, le dieron disciplina con vara? ¿Algún castigo por allí? Levanten su mano. Ah, gloria a Dios, ¿verdad? No fui el único. Mi mamá me decía: llevas 1. Es más, me hacía así. O sea, no era para 2, llevas 2. Y yo decía: pero mamá, no, 2. Te las tengo anotadas. Y bueno, después saldábamos la cuenta. Ya ustedes saben cómo era. Ok. En segundo libro, segunda carta a los Corintios 5:18, mire cómo se usa este mismo término contable en la Biblia. Dice el versículo 18: y todo es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Entonces Dios nos trajo de vuelta. Pareciera que nosotros buscamos a Dios. Eso es lo que nosotros entendemos como humanos. Pero la realidad es que Dios nos trae de vuelta. Lo dice la palabra. Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de ¿quién? De Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Entonces, ya que somos salvos, ¿qué hacemos? Predicamos el evangelio para que la gente se reconcilie con Dios. Esa es nuestra tarea. Versículo 19. Pues Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta, que está el término contable, el pecado de la gente. En otras palabras, cada vez que nosotros pecábamos, ¿qué pasaba? 1, después 2, después 3. ¿Cómo borrábamos esa cuenta? Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Entonces la palabra dice, no tomando en cuenta. ¿Por quién no tomó en cuenta? Por Cristo. Cristo pagó nuestra condena. Cristo pagó, Cristo borró nuestros pecados. Cristo, con su sacrificio, eliminó esa lista contable de pecados. En el Salmo 32:2 dice: sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Y en Romanos 4:8, citando al Salmo 32, que dice: bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Y qué significa bienaventurado? Muy feliz, muy dichosos, 3 veces feliz. Y todos los que estamos acá, que nuestra cuenta ha sido borrada por la sangre de Cristo, ¿cómo deberíamos considerarnos? Bienaventurados, muy felices, muy dichosos, feliz, porque el Señor no nos va a tomar en cuenta nuestros pecados por Cristo nuestro Salvador. Algunos ejemplos que pueden pasar en nuestra vida diaria. Estás discutiendo con tu cónyuge o familiar y te dan ganas de decir: es que tú siempre haces lo mismo.
¿Te acuerdas de lo que me hiciste hace 3 años? ¿Ha escuchado eso? ¿O lo ha dicho? Hace 10 años. ¿Tú te acuerdas? Un libro contable, hermano. Pero ni la IA tiene un registro, una memoria así. Y todos llevamos la cuenta, todos. Hombres y mujeres llevamos las cuentas. Hace tantos años, hace 15 años. Es un rencor, es como una estaca metida allí. Es como una semilla que ha brotado y empieza a germinar, ¿qué? Una planta con raíces. Y esa herida, hay resentimiento, amargura. El único que puede quitar esos pecados, esas raíces, esas amarguras es el Señor. Tu jefe o compañero de trabajo te agrede verbalmente. Después te pide disculpas. ¿Qué piensas o qué le dices? ¿Qué pensamos? Otra vez. Otra vez. Y usted me puede decir, pastor, pero es que es muy difícil olvidar. Yo sé. De hecho, nosotros casi nunca o nunca olvidamos. Cuando alguien nos hace algo, no olvidamos. ¿Cómo olvida una mujer que ha sido abusada por 3 o 4 hombres? ¿Cómo lo olvida? No lo puede olvidar. Pero ¿qué sí puede hacer? Perdonar. Y que cuando venga ese recuerdo, ella decide perdonar. Y eso le va a permitir no sentir dolor. Porque es cierto, no somos una máquina que olvidamos. Estamos llamados a perdonar. Y la única manera de perdonar es amar. Amar como Dios nos amó. Porque si nosotros no amamos de la manera en que Dios nos amó, vamos a seguir llevando las cuentas. Y vamos a tener libros de libros, porque a mi mamá le tengo un libro. A mis hijos le tengo otro libro. A mi papá le llevo un libro. A mi esposo le llevo un libro. ¿Cuántos libros contables tenemos? ¿Cuántos asientos hemos hecho? ¿Será que nuestro corazón está lleno de puras cuentas? ¿O está lleno de amor? Un hermano peca contra ti una y otra vez y luego te pide perdón. ¿Qué piensas? ¿Qué le dices? ¿Será que le decimos, hermano, usted otra vez? Otra vez, hermano, ¿hasta cuándo, pues? ¿Cuántas veces nos dijo el Señor que teníamos que perdonar? Pedro dijo, 7. No, 70 veces 7. Y no es que vamos a sacar la cuenta, no, es infinito, es infinito. Por lo tanto, cada vez que tu hermano peque contra ti, ¿qué vas a hacer? Perdonarle. Y vuelve a pecar con lo mismo, le perdona. Y eso va con los esposos, con las esposas, con los hijos, con los padres, con todo. ¿Qué haces? Decides no abrir el libro de contabilidad de las fallas, le perdonas y no anotas esa falta. Porque a veces hacemos así. Yo te perdono, pero me debes una. No, no es así. Hemos visto entonces el amor de Dios. Vimos 3 partes. Necesito que me cambien este micrófono, por favor. El amor de Dios, 3 partes. No es egoísta. No es egoísta, o sea, no busca lo suyo, no se irrita, no explota, no convulsiona de ira, no lleva la cuenta, no hace los asientos, perdona. No guarda registro contable. Quizás usted dice, yo quisiera amar así, pero no puedo amar. No sé cómo hacerlo. Y todos los que hemos reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos la capacidad de amar de esa manera. Lo que pasa es que a veces no queremos. En muchas oportunidades hemos tenido talleres, grupos, y uno enseña acerca del perdón. Y lamentablemente la respuesta frecuente es, yo no puedo perdonar. Y le decimos, ¿cómo que no puede? En el fondo es que no quiere perdonar. ¿Por qué? Porque se aferra
al dolor, se aferra a la herida. Es que me hizo esto. Y sé que es muy difícil cuando un hombre o una mujer fue abusado, por ejemplo, por su papá. Cuando fue maltratado, cuando fue abandonado. Y quizás hay muchas heridas cuando fuimos niños. Y tú dices, yo no puedo perdonar. Querido hermano, querida hermana, sí puedes perdonar. Que no sientes perdonar es otra cosa. Pero te digo de parte de Dios, perdona. Y luego va a venir el sentimiento. Hazlo por obediencia. Tú puedes decirme, es que no se lo merece. Quizás no se lo merece. Pero como tú eres un hijo de Dios, eres obediente y has conocido el amor de Dios, hazlo. Suelta eso. Es la única manera de que estés libre. Porque mientras no perdones, vas a estar atado a ese pasado, a esa herida. Si tú quieres amar de la manera en que Dios ama, la palabra de Dios dice en 1 Juan 4:7, amados, dice el apóstol Juan, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. ¿Qué deberíamos hacer? Amarnos unos a otros. De hecho decimos, amamos a Dios y a las personas. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cuántos aman acá? Hemos nacido de Dios y conocemos a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si tú no has perdonado algo, si en tu corazón, y Dios te puede mostrar hoy, que quizás puedas tener una cuenta pendiente. Y si tú dices, yo no puedo perdonar, no lo puedo perdonar a ella o a él, lamentablemente te voy a decir en el amor del Señor, que no has nacido de Dios y no conoces a Dios. Porque el amor todo lo perdona. No lleva la cuenta. No se trata del otro, se trata de ti. Se trata de que Dios está contigo y que Dios es amor. Desafío del amor, mis hermanos. En esta semana, ante situaciones complejas, porque es posible que la tengamos. 1, cede tu derecho por el bienestar del otro. No seamos egoístas. Decide responder con gracia en vez de explotar de ira. Y número 3, perdona como Cristo te perdonó, dejando el registro en blanco. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra y de poder aprenderla, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones en este momento. Y tú puedas, Señor, con tu palabra remover todo aquello que nos hace mal. Señor, quizás estamos viviendo de manera iracunda. Muéstranos, Padre. Permite que no nos irritemos, que no busquemos lo nuestro, que no seamos egoístas. Señor, y sobre todo, que no llevemos la cuenta de las faltas que nos dicen o que nos hacen. Ayúdanos, Padre, a perdonar y a demostrar tu amor para con los demás. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Quiero invitar a aquellos que quizás no conocen a Dios, que dicen, yo no amo de esa manera porque yo no conozco a Dios. Y Dios se te ha presentado hoy a través de este mensaje. Lo dije al principio y lo vuelvo a decir, porque de tal manera amó Dios, te amó Dios tanto que envió a su Hijo unigénito Jesucristo para morir por ti y por mí. Y por su muerte, por su sangre, tus pecados y los míos fueron borrados de esa cuenta. Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Qué maravilloso es eso. Nosotros anotamos y honramos y nos recordamos, pero Dios, nuestros pecados, dice que no se acuerda de ellos. Así que yo te invito a que si tú quieres amar verdaderamente como Dios ama, lo primero que tienes que hacer es conocerle y nacer de nuevo. Tú necesitas nacer de manera espiritual, dejar la vida pasada atrás y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Si tú lo quieres hacer, conocer a Dios y nacer de nuevo, yo te invito a hacer una oración donde vas a reconocer
que tú eres pecador o pecadora y necesitas de Dios. Yo te quiero guiar y vas a decir: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora, necesito de ti, de tu perdón. Por favor, Señor, quiero conocerte. Revélate a mi vida. Hazme nacer de nuevo. Quiero ser una nueva criatura. Quiero ser tu hijo. Dame el regalo de la vida eterna. Perdona todos mis pecados y lléname con tu amor inagotable. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguno de los que está acá hizo esa oración? ¿Puede levantar su mano, por favor? Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Son muchos. Dios les bendiga, 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 Dios les bendiga. Gloria a Dios. El Señor es santo, santo, santo. Pero Dios es amor. Querido hermano, yo deseo con todo mi corazón que en esta semana, cuando vengan las pruebas, las dificultades, recuerdes este mensaje. No seamos egoístas, no nos irritemos, no llevemos la cuenta, que vivamos en amor, en el amor de Cristo. Dios te bendiga, que tengas una semana maravillosa.